En el año 1402, en un monasterio perdido entre las montañas del norte de España, vivía un monje llamado Hermano Alonso que no podía dormir, no por enfermedad del cuerpo, sino por una plaga mucho más insidiosa, sus propios pensamientos. Cada noche, voces en su cabeza le repetían que era un fracaso, un impostor, indigno de vestir el hábito. Durante 3 años, estos pensamientos le habían torturado hasta casi llevarle a abandonarlo todo. Pero una mañana de invierno, cuando estaba a punto de huir del monasterio para siempre, un anciano jardinero le enseñaría una lección tan simple y tan poderosa que cambiaría no solo su vida, sino la de miles de personas durante los siguientes 50 años. Lo que ese jardinero le mostró sobre controlar la mente era algo que la ciencia tardaría 600 años en confirmar. Hermano Alonso había llegado al monasterio de San Benito con apenas 18 años, lleno de fervor religioso y con el corazón puro de quien busca una vida de propósito y servicio. Era el hijo menor de una familia de mercaderes, y desde niño había sentido el llamado a dedicar su vida a algo más grande que el comercio de lanas y especias. Los primeros meses en el monasterio habían sido difíciles, como lo eran para todos los novicios. El silencio, la rutina estricta, las largas horas de oración y trabajo manual. Pero Alonso lo había aceptado todo con entusiasmo, creyendo que estos sacrificios le acercarían a la paz interior que buscaba. Sin embargo, algo había comenzado a cambiar durante su segundo año. Al principio fueron pensamientos pequeños, apenas susurros en su mente. Has cometido un error viniendo aquí. No eres lo suficientemente piadoso. Los otros hermanos rezan mejor que tú. Eres un fraude. Alonso intentaba ignorar estas voces, pero eran persistentes. Como gotas de agua cayendo sobre una piedra, poco a poco comenzaron a desgastar su confianza. Con el tiempo, los pensamientos se volvieron más fuertes, más insidiosos, más constantes. Para cuando cumplió 21 años, hermano Alonso vivía en un infierno silencioso. Durante las horas de oración, en lugar de encontrar paz, su mente era un torbellino de autocrítica. Durante las comidas en silencio, masticaba no solo pan, sino también pensamientos amargos sobre su propia inutilidad. Durante la noche, cuando debería dormir, yacía despierto repasando cada error, cada imperfección, cada señal de que no pertenecía a ese lugar. Lo peor era que nadie lo sabía. Externamente, Alonso cumplía con todas sus obligaciones. Asistía a los oficios, trabajaba en la biblioteca copiando manuscritos, ayudaba en la cocina, pero por dentro se estaba desmoronando. Eres un hipócrita. Le susurraba la voz en su cabeza mientras rezaba. Finges devoción, pero tu mente está llena de dudas y miedos. Los demás no saben la verdad sobre ti, pero Dios sí, y te está juzgando. Una noche de diciembre, después de 3 años de este tormento interno, Alonso llegó a su límite. Había pasado toda la jornada en un estado de angustia tan profundo que apenas podía respirar. Cada pensamiento negativo había traído otro, y otro, hasta que su mente era una maraña imposible de desenredar. No puedo más, pensó, sentado en su pequeña celda, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Esto tiene que terminar. Tomó una decisión. Antes del amanecer, abandonaría el monasterio. Regresaría con su familia en la ciudad. Había fracasado en su vocación, pero al menos dejaría de fingir. Al menos el tormento constante tendría fin. Guardó sus pocas pertenencias en un saco pequeño, un rosario que su madre le había dado, un libro de salmos gastado, una muda de ropa. Se quitó el hábito monástico y se puso la ropa sencilla con la que había llegado, ahora demasiado pequeña para su cuerpo de 21 años. Eran las 4 de la madrugada cuando salió de su celda por última vez. El monasterio estaba en silencio. Los demás hermanos no se levantarían hasta las 5, para el primer oficio del día. Nadie le vería partir. Nadie sabría hasta horas después que se había ido. Caminó por los pasillos de piedra que tan familiares se habían vuelto, sintiéndose extrañamente vacío. Parte de él esperaba sentir alivio, pero solo había entumecimiento. Los pensamientos negativos seguían ahí, susurrando: eres un cobarde, no puedes con nada, fracasarás también en el mundo exterior. Llegó al patio principal, cubierto de nieve fresca que brillaba bajo la luz de la luna. Sus pies dejaban huellas solitarias mientras se dirigía hacia la puerta principal del monasterio.
Pero entonces vio algo que le detuvo en seco. En el jardín, a pesar del frío glacial y la oscuridad casi total, había una figura humana trabajando. Un anciano con un farol, arrodillado en la tierra helada, haciendo algo que Alonso no podía distinguir desde la distancia. Era hermano Teodoro, el jardinero del monasterio, un hombre de más de 70 años que llevaba en aquel lugar desde antes de que Alonso naciera. Apenas hablaba, siempre sonreía, y su vida entera parecía girar en torno a cuidar los huertos y jardines que alimentaban a la comunidad. Alonso dudó. Podía simplemente ignorarle y seguir hacia la puerta. Pero algo en la escena le pareció tan extraño, tan fuera de lugar, que su curiosidad venció a su urgencia por huir. Se acercó al anciano, quien ni siquiera levantó la vista al escuchar sus pasos. «Hermano Teodoro», dijo Alonso con voz ronca, «¿qué hacéis a estas horas? Hace un frío terrible». El viejo jardinero finalmente alzó la mirada, y su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa serena. «Ah, hermano Alonso, estoy arrancando malas hierbas». Alonso parpadeó, confundido. «¿Malas hierbas? ¿En invierno? ¿En la oscuridad?» «Las malas hierbas no descansan, hijo», respondió Teodoro, volviendo a su tarea. «Y si esperas a que sean grandes y fuertes, arrancarlas se vuelve mucho más difícil. Es mejor ocuparse de ellas cuando aún son pequeñas, incluso si eso significa buscarlas en la oscuridad». Algo en esas palabras resonó en Alonso de una forma que no podía explicar. Se quedó allí, de pie, observando cómo el anciano trabajaba metódicamente, sus manos expertas distinguiendo entre las plantas útiles y las invasoras, incluso con la escasa luz del farol. «¿Y cómo las distinguís en la oscuridad?», preguntó Alonso, casi sin darse cuenta de que había decidido quedarse, al menos por el momento. Teodoro sonrió más ampliamente. «Ah, esa es la pregunta correcta. Verás, llevo 50 años cuidando este jardín. Conozco cada planta que debería estar aquí. Así que cuando toco algo que no pertenece, lo reconozco al instante. No por lo que es, sino porque sé lo que no es». Hizo una pausa, arrancando otra hierba con un movimiento suave y preciso. «Además», continuó, «si esperas a que haya luz para ver las malas hierbas, ellas ya habrán robado nutrientes de las plantas buenas. La clave no es verlas perfectamente, sino actuar antes de que crezcan». Alonso se sentó en un banco de piedra cercano, olvidando momentáneamente su plan de huida. Teodoro siguió trabajando en silencio durante varios minutos. Entonces, sin levantar la vista, dijo algo que cambiaría todo. «Tú también tienes malas hierbas, ¿verdad, Alonso?» El joven monje se quedó helado. «No me refiero a mi jardín», continuó el anciano con voz suave. «Me refiero a tu mente. He visto cómo caminas, cómo bajas la mirada, cómo te alejas de los demás. Llevas 3 años arrancándote a ti mismo desde dentro, dejando que las malas hierbas de tus pensamientos te devoren». Alonso sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «No sabéis de qué habláis», susurró. Pero Teodoro simplemente sonrió. «Hijo mío, estás a punto de huir del monasterio porque crees que el problema está aquí. Pero lo que vas a descubrir, si te vas ahora, es algo terrible». Alonso se quedó paralizado. ¿Cómo lo sabía? Nunca había hablado con nadie sobre su tormento interior. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Teodoro finalmente dejó su trabajo y se sentó junto a Alonso en el banco. El anciano olía a tierra y a plantas, un aroma reconfortante que contrastaba con la frialdad de la noche. «Porque yo pasé por lo mismo», dijo Teodoro simplemente. «Hace 45 años, yo también estuve sentado aquí en la oscuridad, con mi saco preparado, listo para huir de este lugar que creía me estaba destruyendo». Alonso le miró con asombro. Era imposible imaginar a este hombre sereno y pacífico atravesando el mismo infierno que él estaba viviendo. «¿No me crees?», dijo Teodoro con una sonrisa triste. «Nadie lo creería. Ahora, todos me ven como el viejo jardinero tranquilo que nunca se altera, que siempre sonríe. Pero hubo un tiempo en que mi mente era un campo de batalla y estaba perdiendo la guerra». El anciano extendió sus manos, mostrándole las palmas a Alonso. Incluso en la escasa luz, se podían ver las cicatrices.
Estas no son solo de trabajar la tierra, explicó. Algunas son de cuando me lastimaba a mí mismo tratando de sentir algo diferente al dolor mental. Otras son de cuando rompía cosas en privado, preso de la frustración y el odio hacia mí mismo. Alonso sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en 3 años, no se sentía solo. ¿Qué os pasaba?, preguntó con voz apenas audible. Lo mismo que a ti, respondió Teodoro. Pensamientos. Pensamientos que no podía controlar, que no podía detener. Me despertaba por las mañanas y antes de abrir los ojos, ya estaban ahí. Eres inútil. No mereces estar aquí. Todos se darían cuenta de lo patético que eres si realmente te conocieran. ¿Te suena familiar? Alonso asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. La diferencia, continuó Teodoro, es que yo pasé 10 años así antes de aprender lo que estoy a punto de enseñarte. Tú solo has sufrido 3. Si aprendes esto ahora, te ahorrarás 7 años de tortura innecesaria. Teodoro se levantó y le hizo un gesto a Alonso para que le siguiera. Caminaron hasta el centro del jardín donde el anciano tenía un pequeño huerto de hierbas medicinales. Mira este jardín, dijo Teodoro. ¿Qué ves? Alonso miró alrededor, confundido por la pregunta. Veo plantas, hierbas, algunas cubiertas de nieve. ¿Y qué más? No estoy seguro de qué queréis que vea. Teodoro se arrodilló y apartó la nieve de una sección del jardín, revelando varias plantas pequeñas. ¿Ves estas? Son malas hierbas. Y estas otras son tomillo. Y aquí, manzanilla. Todas crecen juntas, ¿verdad? Sí. Ahora bien, las malas hierbas crecen más rápido que las plantas útiles. Si yo dejara este jardín sin atender durante un mes, ¿qué crees que pasaría? Las malas hierbas lo invadirían todo, respondió Alonso. Exactamente. Pero aquí está el punto crucial. Las malas hierbas no son más fuertes que las plantas buenas. No son más reales, ni más legítimas. Simplemente crecen más rápido si no haces nada para detenerlas. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Alonso frunció el ceño, tratando de entender la conexión. Teodoro continuó. Tu mente es como este jardín, Alonso. Los pensamientos positivos, los pensamientos útiles, son como el tomillo y la manzanilla. Los pensamientos negativos, las autocríticas, las dudas, son como las malas hierbas. Ambos tipos de pensamientos existen en tu mente, siempre. La pregunta no es cómo eliminar completamente las malas hierbas, porque eso es imposible. Las semillas siempre estarán ahí, traídas por el viento, esperando germinar. La pregunta verdadera es, ¿qué plantas vas a cultivar? El anciano se sentó en el suelo, invitando a Alonso a hacer lo mismo. A pesar del frío, había algo en aquel momento que parecía exigir esta conversación, aquí y ahora. Durante 10 años comenzó Teodoro, intenté detener los pensamientos negativos. Cada vez que llegaba uno, luchaba contra él. No, no soy inútil, me decía. Sí soy digno. Pero ¿sabes qué pasaba? Cuanto más luchaba contra los pensamientos, más fuertes se volvían. Era como intentar no pensar en un oso blanco. ¿Has notado que cuando alguien te dice no pienses en un oso blanco, es lo único en lo que puedes pensar? Alonso asintió. Sabía exactamente de qué hablaba. Había pasado horas intentando expulsar los pensamientos negativos de su mente, solo para que volvieran con más fuerza. Entonces un día, continuó Teodoro, tuve una revelación mientras trabajaba en este mismo jardín. Me di cuenta de que no intentaba detener el crecimiento de las malas hierbas. Eso sería imposible. En cambio, hacía 3 cosas simples. Primero, las reconocía. Ah, esta es una mala hierba. Segundo, las arrancaba antes de que crecieran demasiado. Y tercero, y esto es lo más importante, plantaba y regaba las plantas que sí quería que crecieran. Se inclinó hacia adelante, mirando a Alonso intensamente. Escúchame con mucha atención, porque esto cambiará tu vida si lo aplicas. No puedes controlar qué pensamientos aparecen en tu mente. Eso no está en tu poder. Los pensamientos negativos van a llegar, como las semillas de malas hierbas traídas por el viento. Pero lo que sí puedes controlar es cuánta atención les das, cuánto tiempo les permites quedarse y, sobre todo, qué otros pensamientos eliges cultivar intencionalmente. Teodoro levantó 3 dedos.
Primer paso. Reconocimiento sin juicio. Cuando llegue un pensamiento negativo, simplemente obsérvalo. Ah, ahí está otra vez el pensamiento de que soy un fracaso. No lo combatas, no lo alimentes. Solo reconócelo como lo que es. Un pensamiento, no una verdad. Es como ver una mala hierba y decir, ahí hay una mala hierba. Sin dramatismo, sin angustia. Solo un hecho. Bajó un dedo. Segundo paso. Acción rápida. Una vez que has reconocido el pensamiento negativo, no te quedes ahí contemplándolo. No lo analices. No te preguntes por qué apareció. No intentes entender su origen profundo. Simplemente, dirige tu atención a otra cosa. Es como arrancar la mala hierba cuando aún es pequeña. No esperas a que eche raíces profundas. La arrancas y ya está. Bajó otro dedo. Tercer paso. Cultivo intencional. Y esto, Alonso, es lo que la mayoría de las personas olvidan. No basta con arrancar las malas hierbas. Debes plantar algo en su lugar. Si dejas el espacio vacío, las malas hierbas volverán inmediatamente. Pero si plantas y riegas deliberadamente los pensamientos que sí quieres tener, poco a poco esos pensamientos se vuelven más fuertes, más abundantes y dejan menos espacio para las malas hierbas. Alonso escuchaba intensamente, sintiendo que algo fundamental estaba empezando a hacer clic en su comprensión. ¿Y cómo se cultivan los pensamientos positivos?, preguntó. Teodoro sonrió. Ah, esa es la pregunta que me tomó años responder. Verás, no se trata de repetir afirmaciones vacías. No es decir soy maravilloso cuando no lo sientes. Eso es como plantar semillas en tierra seca. No van a crecer. Se trata de encontrar verdades pequeñas y regarlas con atención. El anciano jardinero se puso de pie con cierta dificultad, sus rodillas crujiendo. Caminó hasta una sección diferente del jardín y señaló una planta pequeña, verde oscuro, que crecía cerca de un muro. ¿Ves esta planta? Es borraja. Produce flores azules hermosas en primavera. Cuando la planté hace 5 años, era una semilla diminuta. Cada día le daba un poco de agua. No mucha. Solo lo que necesitaba. Y cada día crecía un poquito. Imperceptible al ojo, pero crecía. Ahora es fuerte y resistente. Sobrevive el invierno y florece cada año. Se volvió hacia Alonso. Los pensamientos positivos crecen de la misma manera, no con grandes declaraciones dramáticas, sino con verdades pequeñas, regadas diariamente. Por ejemplo, en lugar de intentar convencerte de que eres perfecto cuando no lo sientes, puedes notar una verdad pequeña. Hoy ayudé a hermano Gabriel a llevar leña, y eso fue útil. Es verdad, es pequeño, pero es real. Y si riegas esa verdad con tu atención, si te permites sentirla aunque sea por un momento, plantaste una semilla. Alonso frunció el ceño. Pero eso parece tan insignificante. Mis pensamientos negativos son enormes, abrumadores. ¿Cómo pueden unas verdades tan pequeñas competir con eso? Porque las malas hierbas, por muy grandes que parezcan, tienen raíces superficiales, respondió Teodoro con convicción. Se esparcen rápido, pero no son profundas. Los pensamientos negativos parecen abrumadores porque son ruidosos, repetitivos, insistentes, pero no tienen sustancia real. Son como sombras, parecen sólidas hasta que intentas tocarlas. En cambio, las verdades pequeñas, aunque parezcan insignificantes, tienen raíces profundas. Son reales, y con el tiempo, lo real siempre vence a lo ilusorio. Durante las siguientes semanas, Teodoro trabajó personalmente con Alonso. Cada mañana, antes del primer oficio, se encontraban en el jardín. El anciano le enseñó no solo teoría, sino práctica. Los pensamientos son como músculos, explicaba Teodoro mientras trabajaban juntos en el huerto. Cuanto más ejercitas un tipo de pensamiento, más fuerte se vuelve. Has pasado 3 años ejercitando pensamientos negativos, así que naturalmente se han vuelto muy fuertes. Ahora necesitas ejercitar los otros. Le dio a Alonso una tarea simple. Cada noche, antes de dormir, escribir 3 verdades pequeñas del día. No grandes logros, solo cosas reales y verdaderas. Hice bien mi trabajo en la biblioteca hoy. Escuché a hermano Pedro cuando necesitaba hablar. Me levanté cuando sonó la campana, aunque tenía frío.
Al principio Alonso luchaba por encontrar estas verdades. Sus pensamientos negativos se burlaban. Eso no cuenta. Cualquiera podría hacer eso. No es suficiente. Pero Teodoro le había advertido que esto pasaría. Las malas hierbas no se rinden fácilmente, le había dicho. Van a luchar. Van a gritar más fuerte. Es su último intento por mantener el control. No las combatas. Simplemente reconócelas. Ah, ahí está mi mente intentando sabotear esto. Y luego sigue escribiendo tus verdades pequeñas de todas formas. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. No fue dramático ni repentino. Fue como observar una planta crecer, imperceptible día a día, pero innegable con el paso de las semanas. Los pensamientos negativos seguían apareciendo, pero Alonso empezó a relacionarse con ellos de manera diferente. Ya no eran verdades absolutas que debía combatir o aceptar. Eran simplemente pensamientos, malas hierbas mentales que podía reconocer y dejar pasar mientras elegía regar otras plantas. 3 meses después de aquella noche en que había planeado huir, Alonso enfrentó su mayor prueba. El abad del monasterio le asignó una tarea de gran responsabilidad: viajar a otro monasterio para entregar documentos importantes y negociar el intercambio de manuscritos raros. Inmediatamente, los pensamientos negativos asaltaron su mente. Vas a fallar. No eres lo suficientemente inteligente para esta tarea. El abad se arrepentirá de haberte elegido. Vas a avergonzar al monasterio. La diferencia era que ahora Alonso sabía qué hacer. Fue al jardín, donde encontró a Teodoro podando rosales. El anciano le miró y supo inmediatamente lo que estaba pasando. Las malas hierbas están gritando, ¿verdad?, dijo con una sonrisa comprensiva. Alonso asintió, sintiendo la familiar opresión en el pecho. Bien, dijo Teodoro, y su respuesta sorprendió a Alonso. ¡Que griten! Déjalas que griten todo lo que quieran. Pero mientras gritan, tú vas a hacer tu trabajo de todas formas. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Los pensamientos negativos no son órdenes, son solo ruido. Tú no tienes que obedecerlos. Puedes sentir miedo y actuar valientemente al mismo tiempo. Puedes dudar de ti mismo y hacer un buen trabajo de todas formas. Le puso una mano en el hombro. Aquí está el secreto que nadie te dice, Alonso. La valentía no es la ausencia de miedo o duda. La valentía es actuar a pesar del miedo y la duda. Los pensamientos negativos nunca van a desaparecer completamente, pero no tienen que controlarte. Son pasajeros en el carruaje de tu vida, pero no son el conductor. Tú eres el conductor. Alonso hizo el viaje. Los pensamientos negativos lo acompañaron todo el camino, susurrando sus predicciones de desastre. Pero él aplicó lo que había aprendido. Los reconoció sin combatirlos. No les dio más atención de la necesaria y deliberadamente cultivó pensamientos útiles. Conozco estos documentos. He preparado bien esta negociación. Puedo pedir ayuda si la necesito. La misión fue un éxito. No porque fuera perfecta, sino porque Alonso hizo el trabajo sin permitir que sus pensamientos negativos le paralizaran. Pasaron los años. Alonso continuó practicando las enseñanzas de Teodoro diariamente. Algunos días eran más fáciles que otros. Hubo momentos en que las malas hierbas mentales parecían tomar el control nuevamente, especialmente durante periodos de estrés o enfermedad. Pero la diferencia fundamental era que Alonso ya no se veía a sí mismo como víctima de su propia mente. Comprendía que era el jardinero, no el jardín. Tenía agencia, tenía herramientas, tenía práctica. Se convirtió en uno de los copistas más respetados del monasterio, conocido no solo por la calidad de su trabajo, sino por su paz interior y su disposición a ayudar a otros monjes que luchaban con sus propios demonios internos. Un día, 10 años después de aquella noche en que había planeado huir, Alonso estaba trabajando en la biblioteca cuando un joven novicio llamado Marcos se le acercó tímidamente. «Hermano Alonso», dijo el muchacho con voz temblorosa, «¿puedo hablar con vos?» Alonso dejó su pluma y le miró con atención. Reconoció inmediatamente la expresión en el rostro del joven. El agotamiento, la desesperación apenas contenida, la vergüenza de quien cree que está luchando solo contra algo que nadie más entendería. «Por supuesto, Marcos. ¿Qué te preocupa?» El joven tardó varios minutos en encontrar las palabras. Finalmente, con lágrimas en los ojos,
Susurró, no puedo controlar mis pensamientos. Me dicen cosas horribles sobre mí mismo todo el tiempo. Creo que debo marcharme del monasterio. No estoy hecho para esto. Alonso sintió una oleada de compasión tan profunda que casi le dolía físicamente. Recordó exactamente cómo se sentía estar en ese lugar oscuro. Marcos, dijo suavemente, puedes venir conmigo. Hay alguien que necesitas conocer. Llevó al joven al jardín, donde hermano Teodoro, ahora de más de 80 años, seguía trabajando entre las plantas. El anciano levantó la vista al verlos llegar, y su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía contener todo el conocimiento del mundo. Alonso no necesitó explicar nada. Teodoro simplemente invitó a Marcos a sentarse, y comenzó a hablar de jardines, de malas hierbas, y de cómo una mente es como tierra fértil que cultivamos cada día con nuestra atención. Mientras Alonso observaba la escena, se dio cuenta de algo profundo. La enseñanza de Teodoro no era solo para él. Era un regalo que debía ser transmitido, compartido, pasado de jardinero a jardinero, de mente a mente, de generación en generación. Teodoro falleció 2 años después, pacíficamente, en su cama, rodeado de las plantas que había cultivado durante más de medio siglo. En su funeral, Alonso habló sobre el verdadero legado del anciano jardinero. No eran los jardines físicos que había creado, sino los jardines mentales que había ayudado a cultivar en docenas de monjes a lo largo de las décadas. Alonso vivió hasta los 72 años. Se convirtió en el abad del monasterio y escribió un manuscrito que tituló El Jardín de la Mente, donde plasmó las enseñanzas de Teodoro de forma sistemática. Ese manuscrito fue copiado y distribuido a otros monasterios, influyendo en generaciones de personas que luchaban con sus propios pensamientos negativos. 600 años después, la ciencia moderna ha confirmado lo que hermano Teodoro sabía intuitivamente. La mente funciona exactamente como él describió. Los neurocientíficos ahora hablan de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones basándose en dónde dirigimos nuestra atención. Los psicólogos hablan de atención plena y disfusión cognitiva, términos técnicos para describir exactamente lo que Teodoro enseñaba. Observar los pensamientos sin identificarse con ellos, y elegir deliberadamente qué pensamientos cultivar. La lección de Teodoro permanece tan verdadera hoy como lo era en 1402. No puedes controlar qué pensamientos aparecen en tu mente. Eso nunca estuvo en tu poder. Pero sí puedes controlar 3 cosas fundamentales. Primero, puedes reconocer tus pensamientos negativos por lo que son. Malas hierbas mentales, no verdades absolutas. Son visitantes, no residentes permanentes. Llegan, pero no tienen que quedarse. Segundo, puedes actuar rápidamente. No tienes que quedarte contemplando cada pensamiento negativo, analizándolo, dándole vueltas. Puedes reconocerlo y luego dirigir tu atención a otra cosa, como arrancar una mala hierba cuando aún es pequeña, antes de que eche raíces profundas. Tercero y más importante, puedes cultivar deliberadamente los pensamientos que sí quieres tener, no con afirmaciones vacías o autoengaño, sino con verdades pequeñas, regadas diariamente con tu atención. Hoy hice esto bien. Fui amable con esa persona. Me levanté cuando era difícil. Verdades pequeñas, pero reales. Y lo real, con el tiempo. Tal vez en este momento, mientras escuchas esta historia, tu propia mente sea un campo de batalla. Tal vez los pensamientos negativos hayan estado susurrándote durante años que no eres suficiente, que has fracasado, que nunca cambiarás. Tal vez, como Alonso, hayas considerado rendirte, huir, abandonar tus sueños porque el ruido en tu cabeza se ha vuelto insoportable. Si es así, quiero que escuches esto con mucha atención. No estás loco, no estás roto, no hay nada fundamentalmente malo en ti. Simplemente tienes un jardín mental que ha sido descuidado, donde las malas hierbas han crecido sin control porque nadie te enseñó que eras el jardinero. Los pensamientos negativos no son tus enemigos, son simplemente malas hierbas, haciendo lo que las malas hierbas hacen: intentar crecer. No los odies, no los combatas, no les des más poder del que ya tienen. Simplemente reconócelos, arráncalos cuando sean pequeños y dedica tu energía a plantar lo que sí quieres ver florecer.
Esto no será rápido. Teodoro lo dejó claro. Le tomó 10 años. A Alonso le tomó años de práctica diaria. Y es probable que a ti también te tome tiempo. Pero cada día que practicas, cada día que riegas las verdades pequeñas y arrancar las malas hierbas jóvenes, tu jardín mental cambia. Imperceptiblemente al principio, pero innegablemente con el tiempo. No necesitas una mente perfecta, libre de todo pensamiento negativo. Eso es imposible, y buscarlo solo te frustrará. Lo que necesitas es ser un buen jardinero. Y ser un buen jardinero no significa tener un jardín sin malas hierbas. Significa tener un jardín donde las plantas útiles crecen más fuertes que las malas hierbas. Empieza hoy, ahora mismo. Reconoce un pensamiento negativo que tengas en este momento. Obsérvalo, sin juzgarte por tenerlo. Luego, encuentra una verdad pequeña, algo real y genuino, por insignificante que parezca. Dediqué 40 minutos a escuchar esta historia, intentando mejorar. Esa es una verdad pequeña. Riégala con tu atención, aunque sea por un momento. Esa es tu primera semilla. Mañana, planta otra. Y al día siguiente, otra más. Dentro de un año, mirarás hacia atrás y te sorprenderás de lo mucho que ha cambiado tu jardín interior. Hermano Alonso no controló sus pensamientos negativos luchando contra ellos. Los controló convirtiéndose en un jardinero consciente de su propia mente. Y lo que él pudo hacer hace 600 años sin neurociencia, sin psicología moderna, sin terapia profesional, tú también puedes hacerlo hoy. Tu mente es tu jardín. Tú eres el jardinero. Las malas hierbas siempre intentarán crecer, pero eso no significa que tengan que dominar el paisaje. Empieza pequeño. Sé paciente contigo mismo. Y recuerda, no se trata de perfección. Se trata de cultivo diario. Un pensamiento a la vez. Una verdad pequeña a la vez. Un día a la vez. El jardín de tu mente puede florecer. Solo necesitas aprender a cultivarlo. Y ahora, ya sabes cómo.